Buenos días, bienvenidos a Cubanet Noticias. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con Manuel Milanés. Y antes de comenzar, quisiera recordarles a todas las personas que nos siguen en vivo por acá por nuestras plataformas que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y al final de esta entrevista pues leeremos algunos de esos comentarios y de esas preguntas y Manuel Milanés, por supuesto, si está dispuesto, puede responderlos también. Buenos días, Manuel, y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenos días, Camila. Muchas gracias a ti y bueno, y a Cubanet por tener esta gentileza de invitarme. Manuel, ¿cómo se catalogaría usted? Es decir, empresario, youtuber, político. Bueno, en realidad lo que soy es empresario. El tema de youtuber es una calificación a raíz de la pandemia. Estaba aburrido. La mayoría de mis inversiones están en bienes raíces, así que no es algo que tengo que estar yo constantemente en una oficina. Pero tengo muchos años, 25 años haciendo negocios, mente inquieta, y estaba sin hacer nada. Había estado en el show de Alessandro Otaola promoviendo uno de mis negocios, que es dar préstamos a pequeñas empresas, y me encuentro de pronto en la pandemia, los préstamos se frenan, estoy en la casa sin hacer nada. Vi un déficit de temas económicos en el tema de la lucha por la libertad de Cuba, y dije, bueno, empecé con un telefonito en la sala, contraluz, sin peinarme, sin nada, y hemos hecho un tinglado. Ya hay gente que viven de eso, o sea, todo funciona, y por eso yo creo que llega a que la gente clasifique a uno como youtuber, pero lo que soy, de lo que vive mi familia, es de las empresas, soy empresario. Más allá de esa fachada, Manuel, quisiéramos conocer un poco más, es decir, dónde nació en Cuba, dónde se crió, a qué se dedicó en Cuba, cuándo y por qué emigró. Si pudieras comentarnos un poco sobre eso. Mira, como te dije en privado, cuando me hablaste sobre eso, yo he tratado de evitar el tema de hablar de mí porque no se trata de mí, ¿no? O sea, de lo que yo hablo es de Cuba, de los déficits principalmente económicos. Claro, eso se mezcla también con la política, porque es la política económica. Pero también, como te dije, yo te conocí a ti luchando contra el decreto 370 y no voy a ser yo quien te lo imponga. Así que a una periodista es preferible decir las cosas y no evadirlas. Tienes tu derecho de saber. Yo nací en Cuba, nací en un barrio marginal del municipio Cerro, específicamente mi querido barrio de El Pilar y Carraguao. O sea, soy de ahí, bien del Cerro, serrano, de nacimiento. Lo que estudié es economía, soy licenciado en economía de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, ahí frente a Escopelia. Lo que hice en Cuba siempre fue vinculado primero con el comercio, por eso cuando yo hablo de bodeguero es más un tema coloquial. En realidad soy administrador de comercio, o sea, de la empresa de comercio del Cerro. Y ahí, bueno, ahí fui administrador de unidades comerciales en general, o sea, fui administrador de canastillas, de supermercados, todo eso en el casino deportivo, por ejemplo. Después, bueno, trabajé en empresas estatales también, trabajé en compañías extranjeras, fui gerente de una compañía extranjera en Acoré. Así que en el devenir mío en Cuba, vi a Cuba por dentro, a la economía de Cuba por dentro. Por eso cuando hablo de eso, hablo de lo que siento, hablo de lo que me duele, porque así como también estuve viendo que siendo tú periodista y trabajando para el régimen, bueno, pues tú viste las deficiencias y viste las limitaciones en tu profesión, pues así lo vi yo como economista, que lo que estudié fue marxismo, porque no es economía lo que se estudia en Cuba, lo digo ahora con total libertad, porque cuando uno sale de Cuba conoce otros conceptos, pero el tema de experiencia, de cómo funciona la maleconomía cubana, la economía marxista cubana, pero la vi por dentro y la conozco. ¿Por qué me voy de Cuba? Porque llegué a un techo. En Cuba hay unos límites, ya entonces tú empiezas a ir descubriendo, a ir viendo, a ir abriéndote los ojos de que aquello no funciona. Y cuando uno es libre, de pensamiento libre, cuando uno es valiente de decir lo que piensa, pues se toma con trabas y puede ir hasta preso. Entonces, lamentablemente, mi madre, que en paz descanse, algo que yo nunca pensé que iba a hacer, me dijo, mijo, ya tienes que irte porque lo que toca es ir preso. O sea, yo fui gerente de una compañía que es de unas cosas de mucho logro en la actividad privada, una compañía extranjera, ser gerente,
no comercial, no administrador, no asistente administrativo, secretaria, no gerente en Acoré. Entonces, después de todo ese proceso que tocaba, que yo tuviera un problema y me metieran preso, porque no soy de familia, porque no soy de abolengo, porque no tengo ninguna palanca en el gobierno. Entonces, ¿qué iba a pasar eso? Y decidí emigrar. Emigré a República Dominicana ya hace 15 años. Ahí estuve igual 12, 13 años y bueno, y llevo ahora en Estados Unidos 3 o 4 años. Ese, digamos que en síntesis, es donde nací y qué hice en Cuba y por qué emigré. Manuel, usted se ha definido como una persona de derecha, católico practicante. También ha proyectado un discurso que se muestra como una persona contraria a la corrupción política y administrativa. ¿Cree que en la Cuba actual sea importante definir todas estas posturas políticas y por qué? Sí. Le hago esta pregunta porque, por ejemplo, no sé si sabe, yo formé parte de todo este grupo que se definió como 27N y me di cuenta de que en ese grupo había toda una gama de personas de izquierda, de derecha, incluso algunas que no se han definido políticamente todavía. Pero yo creo que lo que unía a todo ese grupo era la voluntad de un cambio por Cuba. Pocas veces en ese grupo se han definido expresamente esas posturas políticas, siempre se ha tratado de colegiar todas las decisiones y bueno, yo lo he dicho que esa homogeneidad o esa heterogeneidad es a la vez su fortaleza y su debilidad. ¿Crees que sea importante definir y proyectar posturas políticas en Cuba hoy? Sí, mira, es que yo creo, más que nada, yo pienso en la libertad individual y yo pienso que lo lindo de la vida, lo que da beneficio a las relaciones humanas es precisamente eso, que la gente sepa cada cual quién es, que lo sepa uno y que uno lo proyecte. Eso no significa dividir, eso no significa no escuchar, eso no significa no apoyar otro proyecto porque tenga otra tendencia. Eso significa marcarse, definirse. Yo soy tal, yo defiendo estos valores, yo creo en esto, pero yo también creo en escuchar. Y bueno, ahí se fue un momento, pero regresamos. Estamos en vivo, señores. Pero creo también en escuchar y creo también, por supuesto, en colaborar, en participar, en ver cómo podemos hacer, pero mi aporte en todo caso sería con mis valores y con mi perspectiva. Por eso es que yo creo, en Cuba hay muchos paradigmas, más que en Cuba en los cubanos, porque eso trasciende la frontera. O sea, es en los cubanos, donde quiera que estemos. Hay muchos paradigmas de que, claro, nos criaron así, lo colectivo sobre lo individual, si tú fijas posición divide. Yo no creo en eso. Yo creo que fijar una posición es identificarse, es definirse y más que nada es ser valiente también y es conocer de dónde uno viene y a dónde uno va. Lo cual para nada significa atropellar o maltratar o entender que el otro es inferior. Más que nada puede existir debate, puede existir cosas que tengamos puntos en común, pero lo hice con toda intención. Veía poca gente que se atreviera a decir derecha. Fíjate que lo más que había escuchado es centro derecha. O sea, decir derecha era como decir malas palabras. O sea, decir derecha inmediatamente te asociaban con el extremo, con el racismo, con toda esa propaganda que es comunista, que es una propaganda de extrema izquierda, que lo ha hecho para eso, para desprestigiar los valores familiares, los valores tradicionales, los valores culturales, que tiene que ver mucho con la Cuba que nosotros quisiéramos, que todos nosotros quisiéramos, que yo creo que nosotros quisiéramos para un futuro. Entonces lo hago con toda intención. No creo que para nada eso divida, todo lo contrario. Y aparentemente la gente se ha ido estimulando a decirlo también, porque la gente se identifica y va viendo, bueno, pues yo también. De hecho, hacemos algo bien interesante en las directas. Nosotros hacemos que la gente se evalúe con unos test que hacemos, que si tú eres de izquierda, si tú eres de derecha, y la gente se va viendo, mira, yo no sabía que pensaba así o que pensaba asado, pero pienso que sí, pienso que la diversidad es donde está la fortaleza, no precisamente en que todo el mundo piense igual o que la gente deje de decir lo que piensa porque crea que ofende al otro. Me parece que eso no es libertad. La libertad es tú defender lo que tú eres sin ofender al otro, sin transgredir al otro, pero defendiendo lo que tú eres y defendiendo tus valores en lo que tú crees que está bien.
Para usted, ¿qué significa ser de derecha hoy? Bueno, lo que pasa es que el término izquierda y derecha ya viene definido, todo el mundo lo sabe, cuando la Revolución Francesa, que si los jacobinos a la izquierda, que si los otros a la derecha. Bueno, el tema está en que se define la parte, las personas que dicen de derecha, bueno, pues son los más conservadores, los que defienden más los valores familiares, bueno, pues los que defienden la libre empresa, la menos intervención posible del Estado. Por eso algo que sería un poco que me defina más, porque yo también he ido madurando políticamente. Lo primero, le tenía un rechazo totalmente a la política, porque todavía entiendo que la corrupción viene del Estado. Entonces, como viene del Estado, para mí lo que genera corrupción, trato de alejarme por debilidades que tengo, no es que sea un santo, es que para mí el ser humano tiende a corromperse porque es lo fácil, la corrupción se disfruta también. Mírate cuántas cosas de corrupción el ser humano la disfruta, o sea, no es que sea malo, tú no lo sientes mal cuando lo estás haciendo, pero está mal y te trae malas consecuencias. Entonces, por eso yo la combato. Entonces, yo creo que más que de derecha o de izquierda, uno se va concentrando en ser libre. Yo pienso que la palabra que pudiera unir en este momento es ser libre, es defender la libertad y que bajo los principios de lo que lo entienda. Algunos entenderán que el Estado tiene que participar más. Eso para mí es una tendencia a la izquierda, porque tiene más intervención del Estado, políticas públicas, gasto público, subvenciones, subsidios, eso es más de la izquierda. Y otros pensaremos que no, que el Estado debe ser mínimo, que el individuo es quien debe tener la capacidad y la posibilidad de desarrollarse con las herramientas que tenga, que más sea igualdad ante la ley, por supuesto, la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida. O sea, yo me definiría más como eso, más que de izquierda o de derecha. Uno va madurando y va viendo que hay conceptos que trascienden eso y son menos políticos, son más cívicos, son más individuales. Manuel, bueno, entrando un poco en temas más de la realidad cubana actual, sabemos que hay dictadura, sabemos que hay represión, cada vez más esto se va divulgando, sobre todo gracias a las redes sociales, pero yo creo que estamos en un punto en el que la oposición o la disidencia, los actores de la sociedad civil independiente, deben mostrar esa alternativa o buscar qué hacer para acelerar el fin de la dictadura. Y después de momentos o varios momentos de tensión que hemos vivido en los últimos meses, yo siento que ahora mismo, hoy, y lo conversaba ayer con otras personas, estamos en Cuba como en una especie de impasse, como una calma que nadie sabe qué es lo que va a hacer. Yo creo que ni siquiera la seguridad del Estado sabe qué es lo que va a hacer, cuál sería el paso siguiente. Ellos se han conformado hasta ahora con infundir el miedo, es lo que han hecho, están haciendo y siguen haciendo. Pero en el caso de la oposición yo lo veo como una especie de impasse. No sé cómo, cuál es la percepción que se tiene en el exterior. Bueno, sería un poquito pretencioso de mi parte decir la pretensión del exterior, porque sería entonces el abanderado del exterior, pero sí tengo mi propia percepción y la mía es que seguimos pensando en Mesías, seguimos pensando en líderes, seguimos pensando en que alguien debe presentar una fórmula, seguimos pensando en que cada cual tiene la fórmula. Y lo que no logramos es que entendamos todos que el poder está en el individuo. O sea, nosotros necesariamente debiéramos lograr que todo cubano, donde quiera que esté, mira, acaba de pasar algo con esto de la ley 80, que la desengavetaron y ahora nos están amenazando también a los que estamos fuera. Pues el régimen, sin querer, nos ha puesto en igualdad de condiciones. Ya no existe la caliente y la fría. Ya cualquiera nos pueden meter presos, supuestamente, con esa ley. Entonces, yo pienso que hay muchas cosas que nos dividen, pero lo que nos une es que todos queremos una Cuba libre. Yo no pensaría tampoco ni qué pasaría después, porque para mí una Cuba libre es una Cuba donde todos estemos, con independencia como pensemos,
con independencia si somos artistas, intelectuales, empresarios, todos. Ahí está Suiza con sus cantones, la gente cada cual está y la gente vota con los pies. O sea, no te interesa vivir en esta ciudad, pues te vas para la otra, pero cada ciudad o cada región tiene su propia constitución y tiene sus propias leyes. Eso puede pasar en Cuba con la autonomía de cada provincia. O sea, no es necesario seguir pensando de que va a venir alguien, nos va a salvar, tenemos que defender un líder, es el que tenemos ahora, tenga efecto o no, a ese hay que defenderlo. El líder de Cuba somos los cubanos, somos todos. Y el día que todos lo entendamos, no dura mucho ese régimen, porque es un régimen cobarde, porque son la minoría y porque lo que mejor han hecho siempre es dividirnos. Entonces, yo creo que lejos de enfocarnos en buscar una fórmula de qué nos va a unir a todos, lo ideal sería que cada cual, tú eres intelectual, pues mira en tu gremio, digamos en las redes sociales se diría tribu, o sea, pues mira en tu sector, en la gente que tú tienes poder de influencia, cómo logras que cada uno sepa que el poder está en cada uno, que no te sigan a ti, que sigan las ideas y que la gente se empiece a convocar. Eres empresario, haz lo mismo. ¿Cuántas manifestaciones hay, pero todas son pidiendo sus intereses? ¿Verdad? Pero si nosotros tenemos en común cuántas cosas. Desde el año 95 hay una ley en los Estados Unidos, la ley Libertad. Se llama Herb Burton en Cuba, pero se llama ley Libertad. Pide lo mismo. El año 96, la posición común de la Unión Europea pide lo mismo. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a muchísimos opositores y todos piden lo mismo. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de todos los presos políticos incondicional, pluripartidismo, bueno, lo dije en libertad de reunión, elecciones libres, desmantelamiento de los órganos represivos. Si todos pedimos eso, ¿por qué ir a lo particular? ¿Por qué no pedir todos eso? Entonces, hay una unión. Cuando empezamos a preguntar a la gente, uno dice, el método está en el debate. Otro dice, el método está en hacer unas elecciones. Entonces, cada cual tiene su método. Y yo creo que es un error imponer su método. O sea, no tenemos el método. Llevan 62 años, todo un aparato con millones de dólares, con tecnología, con experiencia, con todo el conocimiento de todos los órganos de inteligencia del mundo, porque lo han hecho y lo han estudiado para dividirnos y lo han logrado. Pero también culpa nuestra. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su fórmula, se impone, se encapsula, se divide, crea su grupo y empieza a atacar al otro. Entonces, yo pienso que ahí está, en que nos abramos, en que entendamos que la Cuba, ojalá logremos una Cuba donde todos podamos estar, porque en una Cuba libre no importa si eres de derecha o de izquierda, eso lo dirán las urnas. Eso no, yo no creo ni pensar en eso ahora, tenemos que tumbar el régimen, es lo que yo creo. Y si tenemos eso en común, que todos queremos lo mismo, ¿por qué cada uno no lo pide en el interno de su grupo? ¿Y por qué no salimos todos? No es tan difícil coordinar un día, no es tan difícil. Y la gente está motivada y la gente está cansada. Y este es el momento, no es mañana. Pero entonces lo pide uno de afuera y el de adentro dice, es muy fácil decirlo de afuera. Lo pide uno de adentro y el de afuera dice, está bien, pero a mí no me dejan ir. Entonces cada cual pone sus peros y sus peros y sus peros. Si el régimen está ahí por 62 años, el principal responsable somos nosotros, los cubanos, no hay otro. Qué bueno que menciona estos aspectos. Yo hace unos días entrevistaba a Eliezer Ávila, no sé si tuvo la oportunidad de ver la entrevista, y él mencionaba esta cuestión de los líderes, de la necesidad de fortalecer a ciertos líderes de la oposición, que él creía que eso era importante. En otra entrevista que tuve con Antonio Rodiles, él hablaba de la importancia de generar un debate entre los actores de la oposición, entre los políticos, para de alguna manera mostrar esas alternativas que pueden tener la sociedad cubana, que hay en esos líderes esas alternativas. Hay otros que tienen otras visiones y como le mencionaba, para mí es muy importante tratar de entender ahora qué es lo que vamos a hacer. Hay otros que hablan de diálogo. Antonio Rodiles, en el caso de Antonio Rodiles, él mencionaba el debate. ¿Cree usted en un diálogo entre actores de la sociedad civil, llegar a un entendimiento, de lograr esa unidad idílica, unidad que se haya logrado en épocas anteriores en Cuba? ¿Cree que sea necesario lograrlo ahora? Mira, mi formación es empresarial
Y en una empresa no tiene que estar todo el mundo de acuerdo en cómo hacerlo. Lo que se mide es el resultado. Y te repito, en lo que todos estamos de acuerdo es en el qué. ¿Qué queremos? Ser libre. Y ser libre no pasa por mantener algo de régimen, porque ya sabemos que ellos primero no lo van a permitir y segundo, no los necesitamos, no han hecho nada bien en 62 años, en mi opinión. Todavía hay personas que son reformistas, que piensan que sí, que el régimen tiene cosas buenas y que se pueden rescatar, pero bueno, pero también quiere cambiar eso. Entonces yo creo que si nosotros nos enfocamos más en el qué que en el cómo, y cada cual lo hace como entienda, eso sería genial y súper efectivo, porque cada cual va a golpear con la herramienta que entiende, aunque parezca caótica. El régimen no va a poder. Tú te imaginas una manifestación artística, una de empresarios, uno de que cuida los animales, uno de la comunidad LGTB, uno de los que están fuera, uno de los que están dentro, en todas las embajadas. O sea, sería caótico para el régimen. Ellos están estructurados y nos manipulan. Cada vez que algo está pasando, cogen preso a alguien que nos quieren, allá vamos nosotros, liberen a fulano, liberen a mengano, ya nos desvirtuamos y ellos lo logran porque lo saben hacer, porque nos conocen, porque saben cómo pensamos, porque saben cómo reaccionamos. Si cada uno se enfoca en lo que cree que funciona, hay algo, y eso es conceptual. O sea, ningún líder en la historia salió y dijo, apóyenme que yo soy su líder. A los líderes la gente le dijo, tú eres el líder. Y la gente le exigió al líder que lo fuera. Eso está ahí, eso está en la clase de historia. Eso algo, hay un tema que a mí me encanta, Movimiento, no sé si lo has escuchado, y de Dressler, y él dice al final, cuando él dice, si quieres que algo muera, déjalo quieto. O sea, constantemente nos paramos para ver qué está haciendo el otro, constantemente nos comparamos con el otro. A mí, por ejemplo, me critican que yo doy opiniones sobre lo que están haciendo los demás. Yo pienso que tenemos que trabajar en eso o que debiéramos trabajar en eso. Yo opino sobre lo que me interesa. Así de sencillo. Lo que a mí no me interesa, pues no le doy mucha importancia. Cuando yo hablo sobre algo, sobre alguien, es porque creo que tiene valor. Pues si no, no se pierde tiempo en eso. O sea, no quiero parecer arrogante, pero así pienso yo. Es más que arrogante, objetivo. Entonces, ahora hay gente que no le gusta que uno dé opinión sobre eso, pero yo sigo enfocado en lo que yo creo que yo puedo hacer. Y sigo ahí como una hormiguita y veo, y yo veo mis resultados y yo me evalúo y yo me cuestiono y yo me autocritico. Entonces, yo pienso que con todas las debilidades que tenemos cada uno, con los defectos que todos tenemos, si cada uno hace lo que entiende que funciona por encima del grupo, por encima del líder, que cada uno tenga un propósito personal. Mi propósito es ser libre y vivir en un país libre. Si nosotros logramos eso, y que no es para nada un sueño, y que no es para nada algo que no se puede lograr. Entonces, yo pienso que ahí está, en que sigamos empoderando a la gente, en que la gente entienda que el poder comienza y termina en el individuo, y que dejemos ese sueño de que nos va a venir un Mesías y nos va a salvar y va a ser el más, y la gente vive pensando cuál de los líderes, por cuál yo voy a votar, el que menos se equivoque. Entonces vienen las desilusiones porque tenemos debilidades humanas y cuando uno falla viene, ya por eso no se puede pelear, es que no tenemos en quién confiar, pero confía en ti. ¿Por qué confiar en otro? Confía en ti. O sea, las hormigas lo dan esa clase diariamente. Cada hormiga tiene su plan y va, y sigue y lo hace. Y todas hacen un hormiguero y todas trabajan muchísimo y lo logran. Entonces, yo pienso que tenemos que pensar más en eso, en el individuo. Y en toda esta ecuación, ¿cuál sería el papel o cuál debiera ser el papel de la comunidad internacional? Tenemos un embargo a Cuba que muchos han criticado, sobre todo las posturas de izquierda, por el tema este de ya conocemos ese discurso de la intromisión en los asuntos internos, de violación de la soberanía. Y por otro lado tenemos a la Unión Europea, que si bien hay sectores que denuncian lo que está sucediendo en Cuba, bueno, vimos recientemente que se donaron millones de euros a la dictadura cubana supuestamente para la sociedad civil. En esta ecuación, ¿qué papel pudiera jugar la comunidad internacional y sobre todo qué podemos esperar de esta nueva administración Biden en momentos en que se ha dicho que es probable que vuelvan a la política de Obama? Mira, seguimos
Discúlpame, estoy aquí de nuevo. Seguimos en la misma línea. Así como yo insisto en que para llegar a ser libres tenemos que ser libres nosotros como individuos, defender nuestros intereses, y la suma de toda esa defensa pues nos llevará a la libertad. Asimismo, debemos dejar de pensar en qué apoyo o no recibimos de fuera, por lo necesario que sea. Estados Unidos va a ser lo mejor para los Estados Unidos. No solo Biden, también lo haría el presidente Trump o quien venga detrás, todos los presidentes que han estado del 59 para acá. ¿Ok? La Unión Europea va a hacer lo que le interesa a la Unión Europea. Y si eso significa sentarse a hablar con el régimen, lo van a hacer. Porque hay una diplomacia, porque hay un esquema político internacional, porque hay instituciones que dependen de eso para funcionar, porque creen que esa es la mejor vía, porque defienden sus intereses. Yo pienso que los cubanos debemos de defender nuestros intereses, y nuestros intereses son los que nosotros sabemos que Cuba necesita, más allá del apoyo o no que podamos tener de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Latinoamérica, de organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque al final lo critiquen, no lo critiquen, lo sancionen, no lo sancionen, lo reconocen. Si nosotros permitimos que reconozcan ese régimen, porque nosotros también lo reconocemos, comencemos por eso. Vamos a saber que hay un régimen, todo el mundo estamos de acuerdo, vamos a empezar a defender el poder que nos toca, porque hay un poder natural que le toca a la sociedad civil, no lo da ningún Estado, no lo da ningún régimen, no lo da ninguna ley, es un poder, es un derecho natural que tenemos de decidir nuestro destino, en este caso la democracia con los votos. Bueno, en Cuba no lo permiten, pues tendremos que llegar a cualquier fórmula. Esa es otra cosa. Oye, perdón, estoy interrumpiendo mucho, pero estoy al teléfono. Esa es otra forma también, que al estar abierto a la libertad de Cuba, debiéramos estar abiertos a cualquier fórmula, la que sea. Yo, por ejemplo, no critico ninguna. Es más, me sumaría a cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Que mientras nosotros gastemos energía, ¿se hace labor internacional de diplomacia? Sí, se hace muchísimo, y hay instituciones o organizaciones que hacen más que otras, y algunas han tenido muchísimo éxito. Lo hemos visto, ustedes hace poco estuvieron, o algunos estuvieron en el Parlamento Europeo. Vemos el impacto que ha tenido la canción Patria y Vida. Vemos lo que pasa hoy, que aunque el presidente Biden prometió en campaña que iba a abrir o a mejorar las relaciones, no lo ha hecho hasta ahora, por algo será, también recibe presiones. Entonces, eso funciona, sí, pero eso no va a determinar hoy o mañana. Lo que va a determinar del futuro de Cuba es lo que nosotros seamos capaces de hacer. Si nosotros logramos un cambio en Cuba, si nosotros logramos resolver nuestro problema, así como el problema de nuestra casa lo resolvemos nosotros, con independencia que el vecino ayude o no, nos van a reconocer y el mundo entero va a estar de fiesta, pero no van a venir a intervenir, ni van a venir a hacer nada, porque hay un principio. Ellos dicen, es problema de Cuba, es problema de los cubanos. Entonces nosotros también nos desgastamos mucho tratando que venga otro a defendernos de lo que nosotros debiéramos hacer. Esa es mi opinión. Yo creo que dedicamos muchísimo tiempo, o eso nos puede estar distrayendo. ¿Es una línea de defensa? Sí. ¿Es una buena estrategia? También. Ahora se está logrando, por ejemplo, que la izquierda europea, ¿verdad? La izquierda europea quiera desmarcarse del régimen, porque ya es obsceno, porque ya es extremo, porque no quieren decir que eso es el socialismo. Bueno, eso está muy bien y es un logro de lo que se ha hecho fuera de Cuba. Perfecto. Pero ¿y dentro de Cuba? A la hora cero va a ser lo que nosotros logremos, no lo que vengan a hacer ellos por nosotros, porque además nos va a crear compromiso. Nadie va a liberar Cuba sin pedir su cuota, no existe. Sería ingenuo pensarlo. Cualquier potencia que entre a Cuba a liberarlo por intervención, por presión, por lo que sea, va a exigir su cuota políticamente, pensando que está bien o que está mal, se va a sentir con derecho a imponernos sus métodos y sus principios, porque fueron ellos quienes lo hicieron, no nosotros. Por todo lo que se ha estado viviendo en Cuba, sobre todo en las últimas semanas, hay algunos que vislumbran una especie de nueva primavera negra en Cuba, y que quizás esto es lo que ha provocado ese impasse del cual le hablaba al principio. No sé cuál es la visión que se tiene desde el exterior respecto a esto. No, nosotros constantemente vemos, lo que pasa es que también con esto de las redes se hace más visible.
y ellos lo hacen más masivo también a medida que sienten más presión, y que los que ejercen la presión dentro pues van perdiendo miedo y van haciendo acciones más valientes. Entonces ellos dicen, no, esto no puede ser algo que la gente quiera replicar, tenemos que ser ejemplarizantes, por decirlo de alguna forma. Entonces ellos lo Se hacen. está llegando incluso a, que es lo que está en el boom en los últimos días, amenazar también a la comunidad cubana en el exilio con esos supuestos juicios a distancia. Es lo que te dije, que ahora estamos, digamos que ellos nos acaban de poner en el mismo, en la misma línea de terror, que ahora aunque esté yo fuera, o sea, mañana nos pueden hacer un juicio a los dos, a ti y a mí, porque estamos hablando de esto y a ellos no les va a interesar dónde está cada uno. Entonces, yo creo que son bastante torpes y yo pienso que cuando logremos vencer el miedo, se les acaba el arma. En el momento que nosotros venzamos el miedo, es difícil. El miedo es difícil porque además el miedo está puesto en nosotros para defendernos. El miedo es un sentimiento natural. Ahora, controlarlo es una herramienta de madurez. O sea, en el momento que nosotros digamos, ¿qué más me puedes hacer? Y eso sería un motivo de reflexión. ¿Qué más nos puede quitar el régimen? Si ya nos quita la libertad, ¿qué es un hombre sin libertad? ¿Qué es una mujer sin libertad? ¿Qué es un individuo sin libertad? Nada, no es nada. Deja de ser humano. Entonces, si ya nos quitaron eso, donde quiera que estemos, o sea, ¿qué hago yo fuera de Cuba? Yo quiero vivir en mi país. No puedo vivir porque vivo con miedo, vivo con zozobra, porque no quiero que a mis hijos me lo adoctrinen, porque quiero que sean libres. Y no creas que fuera de Cuba también te cuartan la libertad y también hay doctrina. En Estados Unidos hay doctrina en las escuelas públicas. Bueno, pues yo trabajo duro para que vayan a escuela privada. Pero tú tienes esa posibilidad. En Cuba no la tienes. Cuba es ahí. Por la libreta te toca la doctrina. Entonces, yo creo que ya es una decadencia y todo está en nosotros, de verdad. No quiero ser repetitivo, pero yo lo tengo tan claro en que todo está en nosotros. Si ellos están ahí es porque nosotros se lo permitimos. Y en el aspecto económico, sobre todo esta crisis que hemos visto en los últimos meses y que se ha ido agravando cada vez más con la pandemia, este reordenamiento que se inventaron en este año que ha venido a agravar también la pandemia, ¿crees que esto influye? ¿Crees que esto acelera el fin de la dictadura? ¿Y de qué manera pudiéramos nosotros aprovechar este contexto también para utilizarlo a nuestro favor? Mira, lógicamente influye, pero me parece que es un poquito peligroso usar solamente eso por encima de la libertad individual. Y te explico por qué. Porque este régimen es mago, o sea, es un corcho, es especialista en sobrevivir. Y mañana acaba de salir los presupuestos del año pasado y a qué lo destinaron. El 45.6% de la inversión del país fue en inmuebles y en turismo. Si mañana ellos deciden que eso va a aliviar la presión y para el año que viene o para este año, en vez de invertir el 45% en hacer nuevos edificios, invierten en 20 y el otro lo invierten en subvenciones y dan tres muslos de pollo, 6 libras de arroz, una pipa de cerveza los sábados, se acabó el argumento de la economía. Porque la economía cubana no funciona. Eso es importante y te lo agradezco que me lo pregunte. Cuando yo hablo de la economía cubana es porque yo la viví por dentro. O sea, de yo empezar de administrador de comercio, ver una tienda por dentro, cómo funciona un almacén, cómo me venían a inspeccionar, qué tenía que hacer yo para robar, por qué no funciona bien, cómo tú sobornas a un inspector, pero de ahí tú salir a una empresa estatal. Yo fui consultor del CIH, Centro Internacional de La Habana, que es una institución adjunta al Ministerio de Educación Superior. Y yo le pude hacer consultoría, auditoría a muchísimas empresas nacionales y vi las debilidades por dentro, vi cómo falsean los números, cómo inflan para cumplir los planes, cómo se roban el combustible, cómo las croquetas explotan o no porque no tienen un control de calidad. O sea, eso yo lo vi. Entonces, cuando yo hablo sobre eso, cuando yo vi las empresas privadas, yo me atrevo a decir que un alto por ciento de las compañías extranjeras en Cuba, los dueños son los cubanos y tienen que quedarse callados y seguir diciendo que el dueño es un extranjero porque van presos, porque no se reconoce la propiedad privada, pero lo sabe el régimen y lo sabe a conveniencia porque así también los controlan y así también los callan, quédate callado si no te meto preso. Entonces es un mecanismo tan de Cuba que no es un problema que se va a resolver en una universidad,
Entonces, cuando yo me atrevo a hablar sobre la economía de Cuba es porque yo la viví, yo la sufrí, yo la conozco por dentro, yo sé de lo que estoy hablando. Y es tan sencillo como quitar todas esas trabas. En Cuba todavía está el Código de Comercio de los españoles. Y si estaba en aquel momento la propiedad privada, y si estaba, por ejemplo, todo catastro inmobiliario. O sea, tú no conoces en Cuba quién es el dueño de una parcela, cómo tú haces una subdivisión, cómo tú cambias un título. La gente no tiene título definitivo, la gente piensa que tiene un papelito del banco y cree que la casa es de ellos. O sea, a ese punto que ellos nos han desviado, ¿verdad? Porque nos han manipulado, nos han adoctrinado y creemos que tenemos leyes, creemos que tenemos derechos, creemos que tenemos propiedad, creemos que tenemos mercado, creemos que tenemos comercio y no lo tenemos porque ellos lo han diseñado para que no lo tengamos. Entonces, por mucho que yo conozca eso y por mucho que sepa que mucha gente, disculpa la frase, pero piensa por la barriga y mucha gente se va a molestar o no, si está lleno o no, porque tú primero necesitas cubrir tus necesidades más básicas, las tuyas, la de comer, la de darle comer a tu hijo, y después tú piensas en política o en libertad, y tal. Desgraciadamente es así. Bueno, pero por mucho que lo crea, me parece peligroso darle tanto peso y no enfocarnos en las libertades individuales. O sea, ¿qué hago yo comiendo? ¿Qué diferencia tengo yo de un cerdo si yo como, desayuno, almuerzo y como ovíperamente? Pero no puedo decir lo que pienso. Inmediatamente que comí, que estoy lleno, quiero leer un libro. No, ese libro no. Quiero escuchar una canción, esa no. ¿Para qué comí? Se lo estaba diciendo Luis Manuel. ¿Para qué quiero comer? ¿Para qué quiero vivir si no me dejan defender mi obra? Si no puedo pintar lo que quiera. Es un pensamiento legítimo y cada cual lo debe pensar así. Entonces, yo creo que ahí está. O sea, nos han llevado a eso, a un corral. Entonces ellos usan, desgraciadamente, la necesidad y el abastecimiento también como mecanismo de control. Por eso no van a quitar la libreta de abastecimiento, porque es un premio. De hecho, en Venezuela lo vieron. Lo que primero hicieron fue poner la libreta de abastecimiento. Son los carnets estos, los planes, no sé qué, bolivarianos, porque saben que es un mecanismo de control. Entonces, arreglar la economía de Cuba es otro pero. No se preocupen, cualquiera arregla la economía de Cuba, porque no hay economía en Cuba, es solamente hacer economía. Entonces no es un problema, no hace falta eruditos. Muchísimos economistas buenos, todos los que están en Cuba saben economía. Señores, hacer un negocio privado en Cuba, tienes que ser mago. Entonces, eso no es un problema. El problema está que nosotros logremos la libertad individual, que podamos pensar, hacer, decir, ser, sentirnos, vivir como querramos. Eso es el problema. Entonces, si constantemente nos desenfocamos, bueno, pero ¿y cómo resolvemos esto? ¿Y quién va a ser el presidente? ¿Y cómo va a ser la transición? Señores, peor que ahora no va a ser. Peor que ahora no va a ser. No existe algo peor que lo que vivimos los cubanos. No existe en el mundo algo peor que lo que vivimos los cubanos. Se lo digo con conocimiento. Yo tuve negocio en Haití. La gente constantemente menciona Haití. Una corrupción, muchísima gente pobre, pero muchísima gente come. Y ahí está el mercado y son problemas estatales de corrupción, de familias que manejan problemas terribles. Bueno, nosotros no tenemos ese problema porque hay una sola familia y es la que decide todo. No hay varias familias, no hay oligarquía, es una familia la que decide todo y es la familia de los Castro, del régimen. Discúlpame, Camila, si me extiendo a veces, pero es un tema que siento, ¿no? No, es muy interesante. Si yo veo que se extiende demasiado y no aterriza en el punto, no se preocupe que yo lo interrumpo. Manuel, ¿qué crees que nos va faltando en la oposición en Cuba para acelerar ese cambio? ¿Qué nos aconsejarías desde tu percepción, tus concepciones, tu visión de lo que es la realidad cubana? Mira, yo empecé a entrar, y discúlpame que use esto, pero es una buena analogía, porque tu pregunta me puede hacer, o sea, me hace asumir un riesgo muy grande. O sea, imagínate tú, dar una solución. Entonces lo que voy a dar es una opinión. ¿Ok? Por eso tu pregunta es ¿qué crees? Yo voy a dar mi opinión. Para nada quiero que sea tomada como una solución que planteo, es una opinión. Entonces, yo te pongo la analogía. Yo empecé a entrar a las directas porque tenía más tiempo y le empezaba a preguntar a la gente, pero ¿cuál es el plan? ¿Y qué es lo que va a pasar? Ok, mañana ganamos. ¿Y qué pasa?
no hay un plan país. No hay plan. Y alguien me dijo en ese momento, que fue Liu Santiesteban, me dijo, pero no preguntes más, hazlo tú. Y aquello fue para mí como que, wow, como que es cierto. Entonces yo creo que nosotros primero somos la mayoría, o sea, somos la mayoría. Entonces, cuantitativamente tenemos el gane. Segundo, estamos en lo correcto. Fíjate, con la diferencia, yo para nada voy, mientras yo pueda, para nada voy a celebrar una acción en el futuro que yo crea que la nación se peligra o que se guarda cualquier derecho. Entonces yo me batiré por eso. Pero en este momento, dentro de esa diversidad, el punto en común que queremos es que queremos ser libres. Entonces tenemos un punto en común, tenemos el derecho de la razón, tenemos la razón, los que están mal son ellos, el régimen está mal y lo más grande es que ellos lo saben. O sea, lo que ellos no quieren ceder porque cada vez tienen menos lugar donde retirarse. Entonces, tenemos la razón, somos la mayoría, hay gente, tenemos el talento, o sea, hay muchísimo talento dentro y fuera de Cuba, porque somos instruidos, no tan educados en educación formal, pero sí instruidos somos muchos. Bastante gente tiene educación superior, posgrado, maestría, o sea, somos instruidos y gente tiene oficio también. Otra cosa que hay que rescatar en Cuba, los oficios. Perfecto. ¿Qué nos falta? En mi opinión es la actitud, no es otra cosa. Y la actitud pasa por el miedo, tenemos mucho miedo. O sea, tenemos que dejar de poner paños tibios, tenemos miedo. Tenemos miedo. Y es natural que tengamos miedo, son asesinos. Y es natural que asumamos que en un estallido social va a morir gente y nadie quiere poner el muerto. Entonces, te estoy hablando como lo pienso. Pero es eso, será eso, vencer el miedo. Yo no tengo yo no tengo dudas de que si en Cuba sucede algo, muchísimos cubanos que vivimos fuera vamos a ir. Tenemos cómo ir, tenemos los recursos para ir, tenemos la voluntad para ir, pero también uno no quiere ir a donde uno no le invitan. O sea, yo no puedo ir a la casa del vecino y hasta cierto punto yo vivo rentado. Ya en mi casa, la de mi familia, están mis hermanos, son ustedes. Yo vivo rentado en otra casa. Entonces en mi casa, mi mamá, mi papá tienen problemas, mis hermanos están ahí, ¿qué hago? Voy a llegar yo un domingo a decir, hey, hermanos, vengan, siéntense, esto es lo que hay que hacer. Mamá, papá, no. Yo lo puedo hacer si fuera una familia abierta. Pero tenemos un papá autoritario, asesino, que nos golpea, que nos maltrata, que no nos deja hablar. Entonces yo creo que algo debe suceder que será lo que todos vamos a reaccionar, porque sí están las condiciones y sí hay muchísima gente que lo quiere hacer. Ustedes no se imaginan cuánta gente me dice a mí. En Estados Unidos hay un decreto que no nos permite ir, el 68-67 creo que es, que no nos permite ir en embarcaciones. No podemos ir en barcos, sino de verdad hace mucho tiempo que, al menos los últimos años, muchos barcos hubieran ido para Cuba. Pero está bien. ¿Y qué? ¿Quién nos va a recibir? Ahora, si en Cuba pasa algo, yo no tengo la menor duda. Yo me embullo a cada rato con cosas que pasan. Pero si se ve que se suma, discúlpame, ¿me fui yo o te fuiste tú? ¿Qué pasó? Y me fui yo también. Ah, ok. Entonces, si en Cuba sucede algo, estoy seguro que muchísima gente, muchísimos cubanos van a regresar, que tienen los recursos, que tienen la voluntad, que ya perdieron el miedo y que saben que este momento es necesario. Porque ya pasamos por todo, no van a ceder. El régimen no va a ceder. En mi opinión, no va a ceder. En mi opinión, los Estados Unidos no va a hacer nada que beneficie al pueblo. Va a hacer algo que beneficie al pueblo de los Estados Unidos. En mi opinión, la Unión Europea no va a hacer nada que beneficie al pueblo. Va a hacer algo que beneficie al pueblo de la Unión Europea. Y el régimen no va a hacer nada que beneficie al pueblo. Va a hacer algo que beneficie al régimen. Entonces, ¿qué nos queda? Somos el pueblo. Tenemos que hacer algo que nos beneficie a nosotros. Estamos solos. Pero lo primero es asumirlo, porque podemos hacerlo. Y después todo el mundo va a estar de maravilla. El régimen, todos los que han cometido crimen van a estar presos. La Unión Europea nos va a abrir todas las puertas, nos van a dar todos los fondos. Estados Unidos nos va a abrir todas las puertas, nos va a dar todos los fondos y todo el mundo va a estar de maravilla con la libertad de Cuba. Pero tenemos que pasar el más rato y tenemos que tragarnos el trago amargo. Tenemos que hacerlo, no hay otra fórmula.
Manuel, voy a leer ahora algunos comentarios y si tienen Claro. algunas preguntas acá los espectadores. Dice Andy Prada, quisiera hacerle una pregunta a Milanés. ¿Qué usted cree de la falsa oposición en Cuba? ¿Por qué siguen apoyando una falsa huelga que no va a acabar con la dictadura? Espero su respuesta con todo respeto. Y dice Andy Prada también, yo opino que han prostituido la causa de la sufrida Cuba, han lucrado con el dolor de ese pueblo. ¿Crees que sea un negocio que tiene la dictadura con los demócratas? Ok, ahí hay muchísimas preguntas a la vez, pero está bien. Vamos de atrás para adelante. La política es un negocio, o sea, tácitamente. Y la política es un negocio donde los únicos que ganan son los políticos. O sea, la persona que lo va a hacer por el bien, la persona que lo va a hacer por la vocación de servicio, que debiera ser la verdadera intención de un político, no gana dinero. Es más, es posible que pierda dinero. Entonces, punto número uno, sí, definitivamente cualquier arreglo que se haga entre no la administración Biden, cualquier administración y el régimen, si se hace un arreglo, va a ser en beneficio de ellos. O sea, va a pasar por lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos va a dar la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad nuestra sola se consigue si el régimen se va de ahí. No hay libertad media. No hay mujer embarazada o mitad embarazada. O sea, no existe que estoy mitad embarazada. Existe embarazada o no embarazada. Para nosotros existe ser libre o no ser libre. Y para ser libre, el régimen debe ser disuelto. Fíjate, no voy a ir al extremo que si el Partido Comunista va a existir o no, porque yo pienso que eso debe, la sociedad debe ser la que lo acuerde, ¿verdad? Y si hay una ley de partido que tienes que tener un mínimo de militantes para ser un partido oficial, pues entonces veremos quién se atreverá a decir que es comunista. No ahora, cuando aparezcan todos los archivos, porque nosotros no sabemos ni la mitad de lo que está pasando ni lo que ha pasado, porque ellos son bien herméticos. Con todo el trabajo de ustedes, que es magnífico, y de todo lo que se hace en las redes, pero no sabemos. Ahora mismo, Oreste Varona, opositor camagüeyano, se está muriendo de hambre en una prisión en Camagüey porque le hicieron un caso. Primero le echaron 3 años, después fueron buenos, le echaron 10 meses. El hombre estaba plantado hace 12 días. ¿Quién habla de eso? No lo conocemos. Conocemos a otro y le demos más visibilidad a uno o al otro, pero ese también está haciendo huelga de hambre. Y ese no será intelectual, no será músico, no será empresario, es cubano. O sea, es más que todo eso, es cubano. Entonces, y así como él, hay cientos que están padeciendo en las cárceles anónimamente, no sabemos ni los rostros, no sabemos quiénes son. Entonces, primero, la política, sí. Segundo, que si hay falsa oposición o no, el régimen sí fabrica oposición. Y sí lo hemos visto. Tú citaste la Primavera Negra. Y en ese momento yo recuerdo que fue hace bastante tiempo. No puedo decir que era un niño, porque tampoco soy tan joven, pero era bien inmaduro. Y yo también me impresioné. Los primeros que salieron fue que varios de los líderes de esos periodistas, ellos mismos eran de la seguridad del Estado. Y salieron diciendo, yo soy el periodista tal, pero soy el coronel no sé qué. Y salieron por la televisión. Entonces se había fabricado. Sí se fabrica la oposición. Ahora, salir a decir este fabricado no es un poco más complicada. Porque puedes entonces también denigrar a alguien que no lo es. Pero viene otra cosa. Conscientes son los que se fabrican, pero inconscientes nos manipulan. Y inconscientes, los que queremos hacer el bien, nos manipulan y nos hacen hacer algo en beneficio de ellos. Nos dividen, nos crean chismes, como en buen cubano de mi barrio, nos cohetean y nos ponen a enfrentarnos entre nosotros. También lo hacen y lo logran. Entonces, sí, para mí sí existe la oposición fabricada. Sí creo que al menos las organizaciones más visibles están penetradas. Nosotros hemos puesto ejemplos de agentes que los meten, o sea, los siembran, pero no en Cuba. Estados Unidos está lleno de gente. Y pueden convivir con uno toda la vida y lo activan cuando ellos quieran, por extorsión, lo chantajean. Si tú no empiezas a trabajar, ya el hombre puede haber hasta cambiado. Hablo de hombre genéricamente, ¿ok? Hombre o mujer. Puede haber hasta cambiado, pero le dicen, si no empieza a trabajar, digo que tú lo eres. Y también de chantaje, eso existe la extorsión. Entonces, tenemos que luchar contra eso, sí, porque la falsa oposición está hecha, diseñada para dividirnos, para aplazar el tiempo. Lo vamos a ver también. Nosotros debemos estar muy atentos. Si de pronto hay una conversación, hay un diálogo
y hay una mesa de diálogo, y la mesa de diálogo concluye en un gobierno mixto donde también esté el régimen, ahí puede haber cansancio de los líderes, ahí puede haber que la gente diga, pues si no hay uno, si no del lobo un pelo, bueno, si no lo tengo nada, al menos con el tiempo podemos lograrlo. Desde que entremos en la política la gente nos va a entender, nos va a apoyar y lo vamos a ir sacando. Todo eso está bien y además es un error, es una ingenuidad, pero digamos que no es moralmente y éticamente incorrecto porque tú estás defendiendo una vía que tú crees posible. Pero también va a haber la oposición que la fabricaron para eso. Y también van a llamar a los que ellos creen confiables y los van a poner ahí, los van a poner en la Asamblea Nacional y les van a dar los cargos a ellos, los van a hacer más visibles, como también lo hacen con empresarios. Así que, Andy, a todo lo que tú dices estoy de acuerdo y creo que hace mucho daño. Si hay oposición fabricada, tenemos que ser cuidadosos de a quién acusamos de eso. Al menos tenemos que tener pruebas contundentes porque podemos hacer mucho daño también y nos pueden estar utilizando a nosotros inconscientemente en beneficio del régimen. Y sí, la política es un negocio donde solo ganan los políticos. Hablé bastante de esa pregunta para ver si no hay más ninguna, pero bueno, hay más. Dice Nivia Marian García, ayudar directo a nuestros hermanos y sus familiares para que sientan apoyo y saquen el miedo de que no van a tener respaldo cuando caigan en manos de la dictadura. Abel Fajardo dice, todos somos el Mesías, todos goteando llenamos el vaso. Ernesto Eduardo dice, el avance colectivo como una función emergente del desarrollo personal tiene sentido. Nivia Marian García dice, ya se demostró que ni con Obama, ni Trump, ni Biden van a resolver nada en Cuba. Dice ella también, los cubanos deben parar de esperar aliados y liberarse de sus opresores solos con su verdad y su valor. Fabián Fernández dice, los carneros no tienen información y Matraca los hizo débiles. No sé a qué se refiere. Joey Cuban dice, Constitución de 1940 y dice Aidalina Cabrera, Camila, va faltando unidad entre toda la oposición, de los de adentro y los de afuera. Te leo dos últimos comentarios. Dice José Carlos Medina, ejemplo, Manuel Milanés, ministro de Economía de Cuba Libre, ¿cuáles serían los 3 primeros cambios que hay que hacer sí o sí el día 1? Manuel. Pero de tantas preguntas te quedaste con esa. Ok. No, eran comentarios. Realmente lo que te leí al principio eran comentarios. La pregunta okay. fue la última que te hice, es decir, Manuel Milanés, ministro de Economía, el primer día, ¿cuáles serían las 3 medidas que implementaría? Ok, primero, eso es una suposición bastante fuerte. No lo creo que yo sea ministro de Economía porque no quiero serlo, ¿verdad? Pero bueno, primero habría que ver si a alguien le interesaría que yo participe en su gabinete. Segundo, yo no lo aceptaría. Ok, pero si lo fuera, asumiendo que lo fuera, pues 1, 2 y 3. 1, desmantelar todo el aparato estatal. Todas las empresas estatales no funcionan. No funciona. 2, desmantelar todos los ministerios que soportan ese aparato estatal. No funciona. Estamos hablando empresarialmente, porque el ministro de Economía no puede hablar de salud, no puede hablar de poder legislativo, no puede hablar de los ¿cómo se llama? De los juzgados, de los tribunales. Bueno, vamos a hablar de economía, ¿verdad? Si el 90% está en manos del Estado, pues desmantelarlo. No existe, no hay nada. El Estado no sabe manejar las empresas, al menos no el régimen. ¿Okay? No vamos a heredar a alguien de pronto que sepa hacer bien lo que el régimen hizo mal. No lo tenemos. Entonces, primero desmantelar todo eso. Desmantelar los ministerios, que ninguno funciona. Desmantelar todas las empresas que no funcionan. Todos los recursos que se destinan en la economía para financiar esa sociedad civil fabricada por el régimen, llámese FMC, Partido Comunista de Cuba, UJC, Organización de Pioneros, CDR, todos esos miles de millones de dólares que destinen, aunque ellos lo quieran disfrazar de cotización, que se autofinancian, sabemos que es mentira. Todas esas casas donde tienen reuniones, el ministerio, la nacional, la provincial, la municipal, todo eso desmantelado total. No hay subsidio del Estado para nada de eso. Cero doctrina
cero organización política financiada por el Estado. Fíjate, ni los partidos, nada, ¿verdad? Todo eso en función del crecimiento económico, ¿ok? Libre mercado. Fíjate, eso es lo que puede hacer un ministro de Economía. Yo no puedo hablar de generar leyes, eso no lo hace el ministro de Economía. El ministro de Economía puede hacer lo que le permite su cartera. Entonces, porque reconocer la propiedad privada no lo puede hacer el ministro de Economía, ¿verdad? Y lo último, lo cuarto sería, por supuesto, eliminar el Ministerio de Economía y destituir al ministro de Economía, que se vaya a trabajar, que se vaya a crear empresas, a crear empleo, que se vaya, que se vaya. Por supuesto, sería yo, asumiendo que yo sería, pues yo destruiría. O sea, yo quiero citar a Milei, Javier Milei, el argentino. Vamos a entrar en la política para destruir al Estado desde adentro. Ese aparato estatal que nos asfixia, pues hay que destruirlo desde dentro. O sea, eso haría yo. Yo creo que si antes no tenía ninguna propuesta de ser ministro de Economía, pues ahora tendré menos con esas medidas. Pero creo que lo que necesita Cuba no es otra cosa que libertad en todos los sentidos. Libre mercado, no hay nada más democrático y más justo que el mercado. Incluso en la democracia política, tú votas, pero tú aceptas lo que la mayoría votó. O sea, yo tengo que aceptar hoy que el presidente de los Estados Unidos sea Biden, aunque yo entienda que lo está haciendo mal y que lo que planteó en campaña estaba mal. Y hoy se están viendo los resultados, pero yo lo acepto porque eso es lo que dijo la democracia. La mayoría votó por él. Ok, más allá del fantasma o de que hubo o de la realidad de que hicieron fraude, bueno, pero la ley dijo que no y lo aceptaron. Entonces, yo respeto la ley, yo acepto que él es el presidente. Pero en el mercado no es así. En el mercado tú entras al supermercado y tú votas con tu dinero y tú te llevas lo que tú votaste. No es que tú entras y dices, ¿cuál es la mayonesa que más compraron? Ah, pues me tengo que llevar esa. No, tú compras la tuya, sea cara, sea barata, es la que te gusta y tú la premias. Tu voto es el dinero y para ganarte el dinero tienes que trabajar. Y trabajar circula la economía, genera empleo, genera consumo, genera ahorro, tú inviertes y así funciona solo. Entonces, el libre mercado es lo que va a sacar a Cuba de la pobreza, porque el capitalismo es el que ha sacado el mundo de la pobreza. Después de la revolución industrial en Inglaterra, es cuando la sociedad ha sido más próspera en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué no va a ser en Cuba? Así que si se atreven y me dicen que sea ministro de Economía, y si yo lo acepto, sería bajo esas condiciones, desmantelar y terminar yo diciendo renuncio porque no tiene nada que hacer un ministro de Economía en una Cuba de libre mercado. Nada que hacer. ¿Te han propuesto ser ministro de Economía, presidente de la nueva República de Cuba? Y ha sido lo que he visto en algunos comentarios que han hecho. Manuel, ¿tienes alguna aspiración política? No, para nada. En realidad, la experiencia que tengo de político es una persona que se subordina al voto. Entonces, para mí, la persona que se subordina a la opinión de la mayoría y no a lo correcto, que no siempre es lo mismo, me parece una persona débil de carácter. Y te puede parecer algo sencillo. Una persona débil de carácter puede ser algo como un mentiroso, que digamos levemente, una mentira leve no hace tanto daño a la sociedad, pero una persona débil de carácter puede ser un asesino en serie, que ya es más peligroso para la sociedad. Entonces la debilidad de carácter hay que combatirla. Y a mí me parece que el político, en la hora en punto que subordina su decisión al voto, ya está teniendo debilidad de carácter. Entonces yo no sería un buen político, porque yo no subordinaría la decisión al voto. Yo no le pregunto a mi hijo si tiene que inyectarse cuando tiene gripe. Yo lo pincho y me duele más a mí que a él, pero estoy haciendo lo correcto. Si le pregunto a él, me va a decir, papi, no me pinche, se me muere, porque la gripe puede matar, lo estamos viendo ahora con el virus. Entonces, sería muy mal político. Y recuerda que la gente, por simpatía, por empatía, porque tú le caes bien,
van a decir, qué bueno, pero cuando tú digas, se acabó la libreta, para comer hay que trabajar, de verdad, no como lo dice Gil. La gente, ya este no me está cayendo tan bien. Entonces puedo pasar de uno muy querido a uno muy odiado en poco tiempo. Entonces, yo no creo que sería buen político. Yo soy más ejecutivo, yo soy más de mi familia también. Tendría que renunciar a muchas cosas que yo le doy mucho valor, que es el tiempo es la calidad de vida. O sea, me gusta estar con lo que me gusta hacer a mí. Entonces tendría que enamorarme de la gestión, de ayudar al otro, que me gusta, yo lo hago, yo hago muchísima caridad, hago muchísimo ministerio en la iglesia, voy, ayudo, no hay que decirlo lo que uno hace, pero yo lo hago porque lo disfruto. Entonces, si esa sería la política, bueno, pero ¿qué va? Hay mucho más que perder que ganar como persona, siendo político. Siendo político, manteniendo lo que tú crees que está correcto. Muchas gracias, Manuel, por aceptar esta entrevista con Cubanet Noticias. También agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo en directo. Y bueno, muchas gracias a todos y tengan buenas tardes. Bueno, Camila, gracias a ti. Yo quisiera pedirte algo. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes tienen varias cosas que pueden ayudar muchísimo al cambio en Cuba y son, por ejemplo, que yo veo la generación, ¿verdad? La profesión. O sea, muchos de ustedes son intelectuales, son artistas y tienen muchísima fuerza y están llevando la vanguardia. Entonces también siendo receptivo. O sea, pueden ver a alguien como un dinosaurio, todos somos válidos. Pueden ver a alguien que está diciendo algo que uno no entiende, pues entonces igual la posición humana ante lo que uno no entiende es rechazarlo, pues a lo mejor ser un poco más abierto. ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué es así? O sea, yo pienso que pueden ayudar muchísimo. Eso también nos puede estar dividiendo el tema generacional, el tema de postura, el tema de cómo uno ve la vida, de los intereses personales. Y ustedes tienen una gran responsabilidad porque pueden traducir eso. Y más el artista, o sea, el artista es increíble, es un ser libre por naturaleza. Por eso yo creo que los artistas están tomando la iniciativa más que nada, porque es una condición para ser artista, ser libre. O sea, ¿en qué momento? Tú te imaginas un ministerio de cultura. O sea, ¿cómo tú puedes regular el arte? ¿Qué es eso? O sea, el arte no se regula, o sea, no existe. El arte es lo que tú creas, lo que tú piensas, lo expresas. A mí me gusta. Y una condición para ser periodista también es ser libre. Exactamente, porque si no, entonces, ¿qué soy? De ser periodista pasas a ser vocero. Como dicen en República Dominicana, bocina. O sea, que entonces, de lo sublime a lo ridículo. Pero nada, muchísimas gracias a ti. Más que nada, me sentí muy bien en la entrevista y dije cosas que no había dicho en otros, ni yo en mi canal. Así que gracias, lo hiciste muy bien, me hiciste sentir cómodo y hiciste que dijeras cosas que yo no había dicho. Así que te felicito. Gracias. Qué bueno, y esperemos poder contar contigo en próximos espacios en Cubanet Noticias. Nosotros creemos que es muy importante, por eso estamos haciendo esta serie de entrevistas, no solo quedarnos en la denuncia, sino tratar de vislumbrar qué es lo que podemos hacer para, como te decía, acelerar ese fin de la dictadura. Muchas gracias, Manuel, nuevamente, y a todas las personas que nos están siguiendo en vivo. Ok, bye. Gracias a ustedes.